nosotros los revelamos, uno a uno, en cada episodio. Cuando las voces del pasado callan, los hechos menos conocidos comienzan a hablar. A lo largo de los siglos, la historia ha guardado secretos que pocos se atrevieron a contar. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos sumergimos en uno de los enigmas más persistentes y turbadores del siglo XX, el incidente del Paso Dyatlov. Febrero de 1959, Montes Urales. 9 excursionistas soviéticos, jóvenes y, ojo, experimentados, son hallados muertos en circunstancias, extremadamente extrañas, tras aparentemente haber rasgado su tienda desde dentro y huido hacia el frío glacial, con ropa inadecuada. Un escenario, verdaderamente escalofriante. Y la pregunta que nos convoca hoy es directa. ¿Qué impulsó a este grupo a abandonar su único refugio hacia una muerte casi segura? ¿Fue una secuencia trágica de fenómenos naturales por inusuales que fueran? ¿O debemos considerar factores externos, quizás aún desconocidos, que intervinieron esa noche? Precisamente. Y es fundamental aclarar que nuestro análisis se basa exclusivamente en la evidencia documentada. Los archivos de la investigación, las fotos de los propios excursionistas, los informes forenses. O sea, no vamos a caer en especulaciones sin fundamento. De acuerdo. Partimos de los hechos conocidos, de lo que hay. Desde mi perspectiva, defenderé que la explicación más racional y probable, aunque compleja, se encuentra en la convergencia desafortunada de factores naturales extremos y poco comunes. Una especie de tormenta perfecta de eventos naturales. Yo, en cambio, voy a argumentar que las explicaciones puramente naturales, si bien abordan ciertos elementos, se quedan cortas para explicar el cuadro completo, especialmente las anomalías más desconcertantes. Considero que no podemos descartar así como así una intervención externa o un fenómeno que escapa a nuestra comprensión actual. Tral se apoya en la hipótesis de la avalancha, pero ojo, no una avalancha masiva tradicional. Hablo del modelo de avalancha de placa retardada, detallado en estudios científicos recientes como el suizo de 2021. Planteo que una masa de nieve compacta, acumulada en la ladera sobre la tienda, debido al viento, la topografía, etc., pudo desprenderse y golpear el refugio. Una avalancha pequeña, entonces, como localizada. Suficiente, sí, para causar pánico y, crucialmente, para explicar algunas de las lesiones internas más severas, sin necesariamente aplastar la tienda por completo o dejar las huellas típicas de una gran avalancha que, los primeros rescatistas no reportaron de forma clara. La presión intensa y localizada de bloques de nieve podría, teóricamente, infligir esas fracturas comparadas por los forenses a un accidente de tráfico. Y la tienda rasgada desde dentro. ¿Cómo encaja eso? Una vía de escape desesperada si la entrada quedó bloqueada por la nieve. El pánico inicial explicaría la huida precipitada y la hipotermia severa posterior. Explicaría la desorientación, la ropa inadecuada e incluso el fenómeno del desvestirse paradójico. Entiendo la lógica de la secuencia natural que propones, claro. Sin embargo, mi enfoque es distinto. Encuentro serias dificultades en aceptar la avalancha, incluso esa de placa retardada, como explicación completa. Primero, la falta de evidencia contundente de avalancha señalada por los rescatistas iniciales sigue siendo un problema. La tienda estaba dañada, sí, pero no destruida de una forma que sugiera un impacto tan violento como para causar esas lesiones internas específicas. Pero los estudios modelaron cómo una placa relativamente pequeña podría ejercer esa presión localizada. Aún así, me cuesta reconciliar la física. A ver, fracturas de costillas múltiples, cráneos fracturados, son lesiones de una brutalidad extrema, pero sin daños externos significativos, o sea, sin hematomas extensos ni laceraciones evidentes. ¿Cómo logra eso la nieve, por densa que sea, de forma tan selectiva? Es uno de los puntos más espinosos del caso, me parece. Y luego está la huida. Si la avalancha fue lo suficientemente pequeña como para permitirles cortar la tienda y salir, ¿por qué ese terror absoluto? ¿Por qué correr?
kilómetro y medio desnudos o semidesnudos a 30 grados bajo cero, abandonando equipo vital, en lugar de intentar recuperar algo o refugiarse cerca. Bueno, el pánico no siempre sigue una lógica racional, no. Menos aún en condiciones extremas. El impacto súbito, la oscuridad, el confinamiento, pudo desencadenar una respuesta de huida irrefrenable. Hay quienes sugieren incluso el papel del infrasonido, vibraciones de muy baja frecuencia generadas por el viento en esa montaña específica, Kholat Shach, que, aunque inaudible, puede provocar sensaciones de pánico o ansiedad, malestar físico. Una vez fuera, pues la hipotermia se apodera del juicio rápidamente. La teoría del infrasonido es interesante, sí, aunque bastante especulativa. Pero incluso combinando una posible avalancha pequeña con infrasonido, justifica ese nivel de pánico extremo y sostenido. Me parece que estamos buscando explicaciones naturales para forzar el encaje de unos hechos que quizás apuntan en otra dirección. Para mí, ese terror inicial sugiere un desencadenante más directo, más amenazante, algo que percibieron como un peligro inminente y persistente. Veo por dónde vas, ¿eh? Sin embargo, creo que subestimas la capacidad de los elementos naturales extremos para desatar el caos y afectar la psique humana. Ahora bien, sobre las lesiones que mencionaste como punto espinoso, admito que es el aspecto más difícil de encajar limpiamente. Pero insisto, no es físicamente imposible. La biomecánica de impactos bajo compresión es compleja. Una fuerza intensa y focalizada de bloques de nieve dura podría, bajo circunstancias muy específicas, causar fracturas internas sin dejar rastro externo evidente. Es inusual, sí, estoy de acuerdo, pero no inconcebible desde el punto de vista forense. Permíteme dudar de esa conclusión, porque la combinación de severidad y ausencia de trauma externo sigue siendo, altamente improbable en un escenario de avalancha. Pero vayamos a otros elementos que tu modelo naturalista tiende a minimizar o al menos a darles explicaciones, digamos, convenientes. ¿Qué hay de la radiación detectada en algunas prendas? La radiación era de bajo nivel. Pudo venir de mantos de linternas de gas que usaban torio, algo común en esa época, o incluso de fuentes naturales, o contaminación residual de pruebas atmosféricas lejanas. No necesita una explicación siniestra o local, ¿sabes? ¿Y las luces extrañas? Hay testimonios, incluso una posible anotación en el diario de Dyatlov y esa enigmática última foto del rollo. ¿También coincidencias? A ver, los testimonios sobre luces son a menudo poco fiables. Pueden ser fenómenos atmosféricos malinterpretados, como, pargelios, o incluso lanzamientos de cohetes R-7 desde Baikonur, que eran relativamente frecuentes en la región y visibles a gran distancia. La última foto es demasiado ambigua para concluir nada. Son elementos circunstanciales, no pruebas sólidas. Francamente, no creo que podamos descartarlos tan fácilmente como coincidencias o errores. Cuando sumas las lesiones inexplicables, la radiación localizada, ojo, no uniforme en toda la ropa, sino concentrada en ciertas prendas, los reportes de luces por diferentes fuentes en fechas cercanas, el nivel extremo de pánico y la propia conclusión inicial de la investigación soviética hablando de una fuerza elemental desconocida, el patrón sugiere algo más. Sugiere que quizás la explicación natural, aunque cómoda, no abarca toda la verdad. Y la lengua faltante de Dubínina, ¿también carroñeros o descomposición normal? Es un detalle macabro, sin duda. Pero la explicación post-mortem sigue siendo la más parsimoniosa, la más simple. Fue encontrada meses después en un arroyo, un ambiente húmedo propicio para la descomposición diferencial acelerada de tejidos blandos. O pudo ser acción de pequeños carroñeros, como dices. La autopsia original no sugiere una extracción violenta o antinatural. Ahí es donde discrepo fundamentalmente. La descripción de una posible ausencia desde la base de la garganta ha llevado a especulaciones sobre algo más que simple descomposición. Y volviendo a la radiación y las luces, ¿no es plausible considerar la posibilidad de actividad militar secreta en una zona sensible durante la Guerra Fría? Los Urales eran un centro industrial y militar clave. Pruebas de armas, accidentes con materiales tóxicos. No digo que sea la respuesta, claro, pero ignorar esa posibilidad me parece
cerrar los ojos a una parte del contexto histórico y geográfico. Es una hipótesis recurrente, sí, pero carece de evidencia directa. No hay registros desclasificados ni testimonios creíbles que apunten a un incidente militar específico esa noche en esa área concreta, que pudiera causar estos efectos. Invocar operaciones secretas sin pruebas es caer en el terreno de la especulación. Prefiero atenerme a lo que sí podemos inferir de la escena y las condiciones ambientales. Pero atenerse solo a lo conocido nos deja con demasiadas incongruencias, y eso nos lleva a la dispersión final de los cuerpos. ¿Cómo encaja eso en tu modelo de avalancha y pánico? Creo que la dispersión es una consecuencia trágica pero lógica de la huida inicial y la lucha contra la hipotermia. Los dos primeros hallados junto al cedro, muertos rápidamente por el frío, quizás tras un intento desesperado de hacer fuego o trepar para orientarse o escapar de algo real o percibido en el pánico. Los tres encontrados más arriba, en la ladera, intentando regresar a la tienda, sucumbiendo en el camino, y los últimos 4 en el barranco buscando refugio del viento atroz. Y las lesiones de los del barranco, 3 de ellos tenían las fracturas masivas que mencionábamos. Probablemente sufrieron esas lesiones cerca de la tienda, durante el evento inicial, la avalancha, según mi hipótesis, y lograron moverse o fueron ayudados a llegar al barranco antes de sucumbir. Los otros murieron de hipotermia. El hecho de que llevaran ropa de los compañeros ya fallecidos es un testimonio desgarrador de la lucha por sobrevivir, una acción desesperada pero racional dentro del caos inducido por el frío extremo. Es una reconstrucción posible, sí, pero explica totalmente la dinámica. ¿Por qué algunos intentan volver y otros se adentran más hacia el bosque y el barranco, que resultó ser una trampa? ¿Por qué trepar tan alto al cedro, rompiendo ramas, si solo era para orientarse? Podría ser que la amenaza que los hizo huir, fuera lo que fuese, persistiera o fuera percibida como tal. Quizás no fue un evento único como una avalancha, sino algo que continuó, influyendo en sus movimientos erráticos y en la separación final del grupo. La narrativa puramente natural, aunque busca la simplicidad, quizás no captura la complejidad de ese terror sostenido que parece impregnar toda la escena. Sigo manteniendo mi posición. Aunque reconozco que hay aspectos que permanecen sin una explicación totalmente satisfactoria, la naturaleza exacta de las lesiones es el principal. Sí, la hipótesis de una secuencia de eventos naturales extremos, avalancha de placa, pánico exacerbado quizás por infrasonido, hipotermia severa, proporciona el marco más coherente y científicamente plausible con la evidencia disponible. No necesitamos recurrir a factores externos no demostrados o fenómenos paranormales. Las llamadas anomalías suelen tener explicaciones naturales alternativas, aunque a veces sean poco comunes o contraintuitivas. La tragedia reside en la concatenación fatal de estos elementos. Y yo concluyo reiterando mi punto. Las anomalías clave son demasiado numerosas y significativas para ser barridas bajo la alfombra de lo inusual pero natural. Las lesiones internas sin trauma externo aparente, la radiación localizada, los testimonios sobre luces, el nivel de pánico que parece desproporcionado para una simple avalancha pequeña, e incluso la ambigüedad de la conclusión oficial inicial. Todo ello deja demasiadas preguntas críticas sin respuesta convincente en el modelo puramente natural. La avalancha y la hipotermia son, sin duda, actores principales en este drama. Pero sospecho que no son los únicos. La posibilidad de una intervención externa, militar, accidental u otra, o de un fenómeno natural extremo que aún no catalogamos, sigue siendo, desde mi perspectiva, una vía de investigación necesaria para intentar comprender la totalidad desconcertante de lo ocurrido en el Paso Dyatlov. En algo estamos completamente de acuerdo. Más de 6 décadas después, el misterio perdura. La ausencia de supervivientes directos y la naturaleza fragmentaria y a veces contradictoria de la evidencia impiden llegar a una certeza absoluta. Es un caso que, desafía las explicaciones fáciles.
Exactamente, y creo que este intercambio ilustra perfectamente cómo los mismos hechos pueden ser interpretados de maneras muy diferentes, dependiendo del peso que se le dé a cada pieza de evidencia, ¿no? Es un recordatorio de la complejidad inherente a la reconstrucción del pasado y de la importancia de considerar múltiples perspectivas. Invitamos a quienes nos escuchan a profundizar en los materiales, a sopesar los argumentos y a reflexionar sobre la naturaleza de la evidencia y el misterio en sí mismo. La respuesta definitiva, bueno, sigue esquiva. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir descubriendo lo que la historia aún tiene por decir.